Muy bien, vamos a empezar a hablar hoy del riesgo en las inversiones. Hasta ahora vimos distintas herramientas para hacer distintos cálculos. La clase anterior hablamos de 3 herramientas que se pueden usar en forma conjunta para analizar inversiones. No entramos todavía en qué podemos invertir. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, dentro de lo que son los riesgos de inversiones, nosotros podemos trabajar en distintos grupos las inversiones. Si hablamos del sistema bancario, podemos invertir en un plazo fijo, que vimos cuál es la herramienta más adecuada para hacer este análisis. Podemos invertir en caja de ahorro. Esta operación se llama depósito a la vista. También podemos invertir en el mercado de dinero, en el mercado de valores mobiliarios. Dentro de lo que es el mercado de dinero podemos invertir en títulos públicos o bonos del tesoro, podemos invertir en acciones de empresas, podemos invertir en obligaciones negociables, que son como pagarés que emiten las empresas, o podemos invertir en moneda extranjera. Lo más común en Argentina es invertir en dólares. En cualquiera de estas opciones, las herramientas que vamos estudiando a lo largo del año se van sumando y se van acoplando. Es decir, que puedo usar más de una herramienta para realizar el análisis. También podemos invertir en el mercado inmobiliario. Hay una herramienta para analizar esta opción de inversión frente a la rentabilidad que me da o a la posibilidad de, para poder invertir, tener que sacar antes un préstamo. Ya vamos a ver en su momento cuál es la herramienta. Hoy, entonces les decía, nuestro tema principal, las herramientas. La clase pasada vimos 3. El VAN o valor actual neto, que era trabajar a través de los flujos que generaba un proyecto para poder compararlos con la inversión inicial. Esa es una herramienta. Voy a invertir 10.000 pesos, ese proyecto me va a dar determinados flujos de fondos durante determinados momentos. Como son flujos de fondos de distintos momentos, lo que hacíamos era llevarlo todos al momento de origen, actualizarlos, por eso es valor actual, y una vez que los actualizaba, eso se llama VAN del proyecto, lo comparo con la inversión inicial. Técnicamente, si es mayor a la inversión inicial, lo acepto. Si es menor, lo rechazo. Ahora, vimos también que puede ser que un proyecto de apenas 100 pesos más que la inversión inicial, o que dé 100 pesos menos o 5.000 menos que la inversión inicial, y aún así se acepte. ¿Por qué? Porque todo depende del perfil del inversor y del tipo de inversión que sea. Acuérdense que hablamos de, por ejemplo, inversiones estratégicas. Un elemento que va asociado a este valor actual neto es trabajar el periodo de recupero, que es el tiempo en el cual recupero la inversión. Y otro elemento, también otra herramienta de análisis, es la tasa interna de retorno. Esta tasa la habíamos definido como aquella tasa que, cuando actualizo todos los flujos del proyecto, da 0. O sea que iguala a la inversión inicial. Hace que el VAN del proyecto sea 0. ¿Para qué es esta tasa? Para saber cuál es el piso para compararlo con otras posibles inversiones. Puede pasar que el dueño venga y diga, mira, quiero invertir en tal cosa. Hacemos el análisis de VAN, periodo de recupero y TIR, y resulta que después encontramos otra opción de inversión que por ahí tiene menos riesgo, que el plazo es diferente, y entonces ahí comparamos la tasa. Recién hablé de riesgo. Hoy lo que vamos a trabajar como herramienta de análisis de proyectos de inversión es el riesgo. ¿Qué es el riesgo? La posibilidad de que algo no pase como yo lo espero. Es decir, en términos de inversión, que no se genere el resultado que yo espero. Fíjense que yo hablo de resultados y no hablo de ganancia. La lógica indica que siempre estamos trabajando para obtener ganancias o realizando inversiones para obtener ganancias. Pero eso es la lógica. Puede pasar que nos pidan hacer algún análisis de un proyecto donde lo importante no es la ganancia, porque es una inversión estratégica, es una inversión de posicionamiento en el mercado. Entonces tal vez lo que el dueño quiera saber es cuánto es lo que va a perder en términos financieros, porque sabe que lo va a ganar en términos comerciales. Ejemplo,
cuando quiero posicionar mi local o un producto en un determinado mercado o zona geográfica para desplazar a un competidor. Entonces no me importa si pierdo plata, pero a largo plazo lo voy a desplazar y lo voy a recuperar. Hay distintos tipos de riesgos. Yo les marqué 3 que son los más comunes o los básicos que debemos saber. Los riesgos que son operativos son los que tienen que ver con lo inherente al negocio. Este riesgo lo genera la propia empresa o el propio cliente o el propio comercio. Tiene que ver con problemas de control interno, pueden haber errores de gestión o fraude, sería lo más extremo, o algún otro problema, mala administración, malos controles, mal uso de los factores de producción, ¿se acuerdan de lo que hablamos en economía? Pero esto tiene que ver con la empresa, es propio de la empresa y lo puede arreglar. Los riesgos legales tienen que ver con incumplimientos de normas, que muchas veces puede pasar que sean incumplimientos de norma por desconocimiento. En Argentina más que nunca y hoy más que nunca, vemos que las normativas que salen de los distintos órganos externos que se vinculan con los entes, y vuelvo a decir, pueden ser empresas grandes, chiquitas o un kiosquito, o multinacionales. La normativa que sale relacionada con estos entes es tanta y tan variada que a veces puede pasar que no se esté cumpliendo con una norma, no porque no se quiera y se quiera evadir el cumplimiento de esa norma, sino por desconocimiento. Y los riesgos financieros, que son los que más nos interesan trabajar este año, que son los que menos conocemos, tienen que ver con riesgos de mercado, con riesgos de crédito o con riesgos de liquidez. Riesgos de mercado, es decir, cuando yo voy a hacer una inversión, ¿qué me puede pasar? ¿Qué voy a analizar? Que la tasa de interés no sea la que yo calculé, que el tipo de cambio salte, suba o baje fuera de lo que yo pude haber determinado, el valor de la empresa, la inflación, las cotizaciones, si estoy hablando de acciones o títulos públicos o obligaciones negociables, las cotizaciones públicas de esos activos que yo voy a comprar, que sufran un cimbronazo en favor o en contra, tiene que ver con cuestiones de mercado. Riesgos financieros que tengan que ver o que estén asociados al crédito. Esto tiene que ver cuando yo voy a invertir, y vuelvo a lo que digo todas las clases, ahora porque estamos hablando de inversión, pero esto puede ser inversión o puede ser financiación. Los riesgos asociados al crédito es el riesgo de poder cobrar o pagar, depende de qué lado de la moneda esté, esa operación financiera, esa inversión o esa financiación. Y los riesgos de liquidez tienen que ver con la generación del flujo de caja que va a estar asociado a esa inversión o a esa financiación. ¿Qué es lo importante cuando hablamos de riesgo? Es riesgo versus rendimiento. Tiene que ver o está relacionado con el rendimiento. Nosotros vemos acá, en un eje cartesiano, rendimiento, riesgo. La lógica siempre indica que a mayor riesgo, mayor es el rendimiento que me va a dar la inversión. ¿Por qué? Porque si donde yo voy a invertir o me voy a financiar es riesgoso, el que está del otro lado que está pagando, es decir, si yo invierto, pongo plata en algo, es porque el que está del otro lado la necesita. Si ese que la necesita es un mercado, es una empresa, es un negocio que es muy riesgoso, nadie le va a querer prestar plata, nadie le va a querer financiar. Por lo tanto, aquel que le preste plata le va a prestar a valores más altos. Quiere decir que para mí, que estoy en la vereda de enfrente e estoy invirtiendo, esa inversión va a tener un rendimiento más alto. Pero entonces yo sé que tengo posibilidades de cobrar una tasa de interés o un beneficio más alto que poniendo el dinero en otra opción. ¿Por qué? Porque claramente el riesgo que estoy asumiendo de prestarle a ese es mayor. Entonces, si tengo más riesgo, le voy a cobrar más caro. Toda inversión tiene una tasa de riesgo que es libre de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las inversiones tienen un pedacito de tasa que sí o sí uno lo va a cobrar. Es decir, ese riesgo no existe. Ahora, por supuesto, en Argentina, por ejemplo, si hablamos en el mercado de hoy, la tasa libre de riesgo es baja. No lo vamos a ver hoy, pero ¿qué tenemos que saber? Que en que es el rendimiento que yo le exijo, el rendimiento que yo le exijo
a la persona a la que yo le voy a prestar el dinero, esto es lo que yo exijo, un pedacito de ese riesgo, un pedacito de esa tasa que estoy exigiendo es libre de riesgo. El riesgo que yo estoy asumiendo es este. En el caso de este proyecto, podríamos decir que es 50% y 50%. Puedo medir el riesgo y esto es lo interesante, porque bueno, yo voy a hacer una inversión que es muy riesgosa. La pregunta de todo el mundo es, o la lógica es, ¿y lo cobraré? ¿Podré tener la ganancia o voy a invertir pensando que voy a ganar un 200% y resulta que después me voy a quedar sin nada? Bueno, técnicamente sí es medible el riesgo. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son las herramientas para medir ese riesgo? Cuando hablamos de inversiones y hablamos de rendimiento y hablamos de riesgo, ¿de qué estamos hablando? Volatilidad es la palabra técnica. Ustedes escucharán, es muy volátil o es más o menos volátil. La volatilidad lo que me dice es cómo está afectando, qué probabilidad tiene esa inversión que yo estoy haciendo de ser afectada por cambios en variables económicas. Es decir, yo decido invertir en acciones o invertir en un plazo fijo. ¿Qué tan sensible es ese plazo fijo a, no sé, la inflación, el dólar, la política? Entonces, aquí vemos la volatilidad de la inversión, entonces, es qué tan sensible es esa inversión a, por ejemplo, la inflación, el tipo de cambio, situaciones inesperadas como está pasando hoy en Argentina. Nadie hubiera pensado hace 8 o 9 meses que podía existir una pandemia que iba a frenar toda la actividad económica. O a políticas del gobierno. Entonces, dentro de este ejemplo de variables que afectan a mi inversión, fíjense, yo acá tengo un ejemplo de cómo sería una inversión. Estos picos, estas subidas y bajadas que está teniendo esta inversión es la volatilidad. Si yo trazara un promedio, puedo decir que es una inversión que tiene sus niveles de volatilidad fuera del promedio. Hablé de promedios. Este gráfico parece una campanita, se llama campana de Gauss, es una herramienta que utilizan los estadistas con cuentas matemáticas, con análisis matemáticos, para utilizar una herramienta que permite medir ese desvío o ese riesgo. Esa herramienta se llama desviación estándar. Esta es la herramienta que a mí me permite trabajar sobre distintos desvíos. Esta desviación estándar es lo que me va a decir de mi promedio, entre todo el caminito por el que pierdo y todo el caminito por el que gano, de mi promedio, ¿qué desvío puedo tener? ¿Cuánto para acá hay? 10%, 20%. Entonces, de acuerdo al porcentaje de desvío que tenga este proyecto, sus distintas posibilidades de ocurrencia, será que es más o menos riesgoso. Por lo tanto, será que es más o menos volátil. Por lo tanto, será que es más o menos el cliente puede aceptarlo. Veamos qué es la desviación estándar. En términos técnicos, la definición se los voy a decir de corrido, igual después la vamos a ir analizando. Y lo tenemos acá. La desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de cada uno de los resultados de los distintos escenarios menos el resultado esperado elevado al cuadrado por su probabilidad de ocurrencia. Digo, a esto aplicándole la raíz cuadrada. Lo vamos a hacer de a poquito, no se asusten, es simplemente pasos matemáticos. Yo lo que voy a armar o lo que necesito trabajar para esto son distintos escenarios. Fíjense que aquí tenemos algo diferente de lo que veníamos trabajando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, con cada una de las herramientas que usábamos, trabajábamos un solo escenario. Hago una colocación a plazo fijo a tanto tiempo con tal tasa. Voy a cambiar un cheque que es para dentro de tantos días y me van a dar tanta plata hoy. Armamos la planificación y armamos un cash flow donde hablamos de variables, pero hablamos una sola opción para cada variable, que estimábamos tal precio de venta, tantas unidades, tal inflación, un solo escenario. No decíamos, mirá,
En el mejor de los casos voy a vender 1000 unidades, en el peor de los casos voy a hacer 500. ¿Ven la diferencia? Hasta ahora trabajábamos con un solo escenario, herramientas de trabajo de un solo escenario. Ahora, sabemos que lo que proyectamos después no siempre es lo que pasa, que pueden haber variables que cambien y que sensibilicen mi proyecto, que lo hagan volátil a esos cambios. Entonces, yo pensé que iba a vender 1000 y resulta que vendí 800 o vendí 1200. Que las iba a vender a un precio determinado y los vendí a otro. Que las iba a cobrar a un precio determinado y las cobré a otro. Que hice un plazo fijo a una tasa de interés y en el medio, como la tasa era variable, cambió y me dieron otra. Etcétera, etcétera. Siempre trabajamos con un solo escenario. Ahora estamos trabajando con varios. ¿Qué es lo que me permite estos varios? Lo que hablamos al principio. Sensibilizar el proyecto, armar distintos escenarios para un mismo proyecto, ver las variables, ver cómo hacen cambiar esas variables a mi proyecto, ver qué probabilidades tengo de que pase una u otra cosa y en función de eso ver la volatilidad, cómo se desplaza en función de esa campana de Gauss que habíamos visto, cómo se desplaza mi proyecto para un lado o para el otro. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo armé, en este caso, condiciones económicas, 5 condiciones, muy malas, malas, regulares, buenas o muy buenas, y que según esas condiciones, mi proyecto de inversión va a tener estos resultados. Esto depende qué tipo de proyecto estemos haciendo, será la herramienta que dio origen a ese número. Ejemplo, si hablamos de un proyecto de inversión en un plazo fijo, será el dinero que recibo, medido en términos del final dentro de 6 meses, traído a plata de hoy, la ganancia que me dio o la pérdida en determinado tiempo. En este caso, si el plazo es malo, me dio pérdida. Si el plazo es muy bueno, me dio ganancia. Entonces, ¿puede ser una colocación a plazo fijo? Sí. ¿Puede ser un proyecto de inversión de los que vimos cash flow? Sí. Es cada uno de los flujos de fondos que me genera el proyecto. En condiciones muy malas, ese proyecto me va a generar 4.000. En condiciones muy buenas, 6.500. Pueden ser flujos de fondos en distintos momentos y que después yo los traje todos al momento cero. Entonces, ¿ahí de qué estamos hablando? No solo de cash flow, sino de VAN. Entonces, estos pueden ser saldos mensuales de cash flow, puede ser un BAM de un mismo proyecto con distintas variables. Entonces, un mismo proyecto, de acuerdo a que el contexto cambia de malo a bueno, el VAN de ese proyecto es este. Una vez que armé esos escenarios, cada una de las opciones, cómo fue modificándose mi proyecto de acuerdo a que cambiaban las condiciones, aparece la probabilidad de ocurrencia de cada una de esas situaciones. Esto es lo que les digo que en general lo trabajan los estadistas o los economistas, que son los que saben calcular las probabilidades de ocurrencia. Esto yo voy a hablar con los profes de estadística para que les den una pequeña noción. Para nuestro caso, en general lo que hacemos es, lo que yo hago de manera particular en la vida real, armo 3 escenarios. Lo mejor, lo peor y lo que seguramente va a pasar. Y entonces a lo que yo estimo que es lo que seguramente va a pasar, le pongo la probabilidad de ocurrencia mayor, por ahí un 50 o un 60%. Y después, lo malo, si es muy malo lo que contemplé o las variables son 2 o 3 que cambian, le pondré un 20 y al excelente le pondré un 30 o viceversa. Eso lo va a trabajar cada uno de acuerdo a la experiencia del negocio y a las expectativas en función de la historia que tengo para cada una de esas opciones. Entonces, en este caso, aleatoriamente distribuí de forma pareja. Siempre todos mis escenarios deben ser el 100% de mis opciones, de mis probabilidades, porque una de estas tiene que sumar 100% o 1. Primera cuenta que hago es calcular el valor medio. ¿Cuál es el valor medio de este proyecto con distintos escenarios? Multiplicar el resultado que yo estaba esperando por la probabilidad de ocurrencia.
Multiplicación directa. 4.000 por el 20%, 800. Así con cada uno. Una vez que multipliqué cada uno por su probabilidad de ocurrencia, lo que hago es suma algebraica. Si ustedes miran acá, 2.900 es la suma de cada uno de estos 4. Una vez que obtuve esto, este es el valor o el rendimiento medio o promedio de este proyecto, que tiene estos resultados y la probabilidad de que cada uno de estos resultados ocurra es esta. ¿Qué es lo que hacemos siguiente? Continuamos con la fórmula. Vuelvo a repetir los escenarios, vuelvo a repetir los valores que estimaba que me iban a generar beneficio o resultado cada uno de esos escenarios. Y ahora lo que hago es a cada uno de esos beneficios o de esos resultados le resto el rendimiento esperado, el promedio. Entonces, a cada rendimiento individual le resto el rendimiento esperado. Cada rendimiento individual le resto el rendimiento esperado. Así tengo menos 4.000 menos 2.900 menos 6.900. 1.000 menos 2.900 menos 1.900. Entonces, recapitulamos. Pasitos. Tengo los escenarios con sus resultados. Tengo la probabilidad de ocurrencia. Multiplico. Una vez que multipliqué y obtuve el rendimiento promedio esperado, lo que hago es a cada uno de los resultados o de los rendimientos de mis escenarios le resto el rendimiento esperado. Eso es lo que hice hasta ahora. Luego que le resté el rendimiento esperado, lo que hago es elevarlo al cuadrado. Esto es los 6.900 elevado al cuadrado. Hago lo mismo con cada una de las opciones. Una vez que lo elevé al cuadrado, le aplico la probabilidad de ocurrencia. Acá lo que estoy haciendo es como quitándole el rendimiento esperado, el promedio. Una vez que lo hice, lo elevo al cuadrado. Luego le aplico la probabilidad de ocurrencia. Hasta ahora acá no estamos hablando de plata, son cálculos estadísticos. No se asusten, son procedimientos para llegar a un razonamiento lógico. Entonces, le apliqué la probabilidad de ocurrencia y obtuve este resultado. Este resultado de acá, 13.150.000, como yo acá, para hacer mi cálculo intermedio, lo elevé al cuadrado, para anular ese efecto, lo que voy a hacer es aplicarle la raíz cuadrada. Entonces, fíjense acá, la raíz cuadrada de esto, 3.626. Acá, después que hice todos estos cálculos matemáticos, empiezo a tener información que me sirve para mi proyecto. Digo, yo tengo mi proyecto que tiene un promedio de 2.900 de rendimiento, que ese promedio, como puede pasar una cosa u otra puede pasar cualquiera de los escenarios, puedo perder 4.000 o puedo ganar 6.500, depende de lo que pase. Bien, eso tiene un desvío de 3.625. El desvío estándar es de mi promedio 3.625. O sea que estoy en 2.900, me puedo ir 3.600 para acá o 3.600 para el otro lado. ¿Es un proyecto que tiene mucho desvío? Sí, es un proyecto que tiene un desvío importante, ¿sí? Entonces, fíjense, si el proyecto, claramente yo lo veo que tengo 4 escenarios con mucho desvío, pero puede pasar cualquiera de las 4 cosas o de las 5 cosas. Entonces, si puede pasar cualquiera de las 5 cosas y es un proyecto que tiene un desvío de 3.600, es un proyecto con mucho riesgo. Fíjense si a este mismo proyecto le cambio dejo los mismos resultados,
pero cambio la posibilidad de que pase. Digo, el contexto muy malo no existe, no va a pasar. Casi nada. El malo, menos. Nada, no va a pasar. El regular, hice el análisis, vino el estadista, me dijo, sí, mira esto, ponele todas las fichas acá porque es seguro lo que pasa. Le pongo casi todas las fichas ahí. ¿El escenario muy bueno puede pasar? Sí, puede pasar. No, esperen que tengo que bajar. Este le tengo que poner un 5. Y el muy bueno, no, el muy bueno no va a pasar. Así. Esperen, vamos a poner así. 5, el malo puede ser un 8. El bueno puede ser un 7. Ahí está. Fíjense que en la distribución, de acuerdo a lo que el análisis que hizo el estadista, es como que todas las fichas están puestas en que lo que va a pasar es el escenario regular. Casi seguro va a pasar eso. Entonces, ese escenario regular hace que mi proyecto tenga un promedio de 2.200 pesos, con todas las fichas puestas en que pase esto. Fíjense que yo corrigiendo acá, porque estoy trabajando en Excel, al corregir las probabilidades, se corrige automáticamente el promedio del proyecto. Los flujos eran los mismos que el anterior. Ahora, se corrigieron los rendimientos esperados, por lo tanto, se corrigieron las fórmulas. ¿Se acuerdan que antes acá había otro valor? Y mi proyecto, fíjense, de 2.210 me fui a 2.296. O sea que es un proyecto que tiene poca volatilidad, ¿sí? Entonces, este es un proyecto más aceptable. En función del porcentaje de desvío que tenga, es lo que yo acepto o rechazo en el proyecto. No se asusten, esto es simplemente para que sepan, el día de mañana cuando ustedes lo tengan que hacer, por supuesto que esta herramienta les va a servir y la esencia y lo que tienen que tratar de trabajar, que les decía es lo que yo generalmente hago, es normalmente uno trabaja con una opción, que es la que considera que va a pasar. Entonces, ¿yo qué hago? Condiciones muy malas, salvo que haya algo que esté contemplándose, escenarios muy malos no contemplo. Contemplo un escenario malo tampoco, contemplo un regular, contemplo un muy bueno y contemplo al que yo le pongo casi todas las fichas. Entonces, frente a este proyecto, mi valor medio es de 5.100. Poniendo todas las probabilidades de ocurrencia, fíjense, 1.276. Es muy volátil. Entonces, un proyecto donde las condiciones hagan que estos sean los resultados en plata, ya sea las variables de un cash flow o las condiciones para inversión en un plazo fijo, es un proyecto muy volátil. Entonces, no lo acepto. ¿Se entiende hasta aquí? Siempre tenemos que tener presente que quien decide es el cliente. Entonces, siempre el cliente es el que va a decidir, más allá de la volatilidad del proyecto, si lo acepta o no. ¿Por qué? Porque a veces decimos, la lógica indica que un proyecto que da pérdida, no lo acepto. Nosotros vimos acá que por cuestiones estratégicas sí se aceptan. Ahora estamos viendo que un proyecto al que lo sensibilizo, en lugar de armar una sola opción, armo 3 o 4 y veo qué posibilidades tengo de que pase una u otra cosa y ese proyecto genera un desvío muy grande, la lógica indica que es un proyecto muy riesgoso. Cuanto más desvío, más riesgo. Entonces, la lógica indica que no se debería aceptar ese proyecto porque sus escenarios hacen que sea muy riesgoso. Y por ahí el cliente aún así decide hacerlo. Nos vemos entonces la próxima clase.